Bueno, seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos analizando la situación de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Estamos con Hugo Cantis y Sergio Drukarov. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ustedes han escrito un libro muy interesante, se llama Corriendo Fronteras, donde hay muchos testimonios de pequeños empresarios y de emprendedores. Y viendo las páginas, recuerdo que uno de ellos decía: bueno, la situación, el capital necesario hoy para crear una empresa es mayor. Antes alcanzaba con vender el auto, ahora hasta por ahí no alcanza con vender la casa, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Hugo se ha transformado, es mayor, es más difícil, es más caro, más costoso hacerlo hoy que en el pasado? Yo diría que habría que interpretar lo que es Diego Basurro en ese caso que Ajá, nos manifiesta. sí. Él lo que está hablando es cómo en particular el riesgo, a medida que la empresa va asumiendo nuevas apuestas, va tomando otras dimensiones. Y en su propia experiencia, el costo de un error Ajá, inicialmente se resolvía vendiendo su automóvil. claro. Cuando vuelve a equivocarse, por decirlo así, ya tiene dimensión posiblemente de 2 automóviles. Y hoy día que la empresa ha crecido tanto, ¿qué quiere decir para él riesgo? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, ya tiene que ver cómo se las arregla con el sistema financiero, porque ya excede la escala humana. Ahora, desde el punto de vista de costos en sí mismo, lo que hay es en el último tiempo, en los últimos 2 años en particular, hay en Argentina específicamente un aumento de costos en dólares que pega sobre el patrimonio de los que quieren emprender, que suelen tener sus ahorros o bien en un plazo fijo que se retrasa respecto de otras variables, o bien en dólares, que sabemos que está como muy tranquilo. Sabemos que después de la devaluación, Sergio, hubo una explosión de emprendedorismo. De hecho, bueno, la política de... Vos sos economista y estudiás esto desde un punto de vista económico también. La sustitución de importaciones fue un impulso muy fuerte a la creación de pymes y emprendimientos. Ahora, 7, 8 años después, vino la crisis internacional y algunos datos empiezan a mostrar que se ha reducido esta tasa de creación de empresas, o por lo menos que ha aumentado la mortandad de empresas. ¿Esto es correcto? ¿Ustedes lo ven desde la universidad? Sí, sí, efectivamente. Por un lado, destacar lo que vos comentabas de el crecimiento en la creación de nuevas empresas y la disminución de la mortandad. Esto habló también desde el 2002 en adelante hasta el año 2009. Hubo más empresas creadas que empresas que cerraron, y esto amplió la base empresarial argentina y digamos, eso aportó al crecimiento económico. Ahora, desde el punto de vista de lo que vos planteas de la crisis internacional, también teniendo en cuenta que hubo un periodo donde la economía argentina no estaba muy bien, desde el 98 al 2002, ese periodo de recesión, probablemente había como ciertas capacidades emprendedoras que estaban como a la expectativa y esperando poder poner en marcha estos proyectos, y a medida que la economía sigue un proceso de crecimiento tan largo, hay capacidades emprendedoras que ya están en el mercado, entonces se van agotando esos recursos emprendedores con el crecimiento de la economía, y ya no hay tanta creación como antes, también porque esas capacidades que estaban contenidas ya están volcadas al mercado. Claro. Y por otro lado, porque muchos negocios que ahora son cada vez más globales y que compiten más con el exterior, también se ven afectados por las condiciones de los mercados externos, no solo por la economía local. Ustedes en el libro estudian particularmente los que llaman emprendedores dinámicos. ¿Qué son los emprendedores dinámicos y cómo se distinguen de los otros? Sí, nosotros enfocamos en estos emprendedores dinámicos que los definimos como aquellos que al cabo de poco tiempo de nacer ya rápidamente se transforman en una pyme que no para de crecer. No quiere decir que todos los años crecen necesariamente al mismo ritmo, que no tienen alguna declinación en el medio, pero nacen con una vocación clara de crecimiento, con una ambición muy clara de crecimiento y con un potencial desde el punto de vista del negocio y del equipo que lo funda, muy fuerte desde el punto de vista de la creación de empleo, de la generación de innovaciones. Y a nosotros, ¿por qué nos interesa esto en particular, sin desconocer la importancia que tiene el conjunto de la pequeña y mediana empresa en su totalidad? Porque estos son en particular relevantes para países como los nuestros en la medida que nos ayudan a pensar en cómo diversificar una estructura productiva que tiene que cada vez ser más moderna, cómo generar empleo de calidad, cómo correr la frontera de la mano de la innovación. Entonces estamos pensando en distintos tipos de cosas. En el libro hablamos desde el que es muy innovador,
y creó una máquina cosechadora de aceitunas, hasta los videojuegos, hasta el que trabaja en la biotecnología, o sencillamente aprovechando plataformas web, algún tipo de producto innovador. Y en realidad esto nos parece que le pone una novedad a la economía, que más allá de generar empleo, genera empleo de calidad y con contenido de innovación importante. Fíjate que los líderes de estos emprendimientos son equipos. ¿Qué importancia tiene esto contrastado con la figura del emprendedor individual, ¿no? Una especie de Superman que lo hace todo él solo? ¿Cuál es la realidad? Sí, esto que vos precisás es así, es decir, son fundamentalmente equipos. Hoy día la necesidad de contar con capacidades y recursos complementarios, ¿qué quiere decir? Que uno solo difícilmente lo reúna. Y tanto más es así que vos decías la figura de Superman. Nosotros medio en broma, medio en serio decimos, hoy ya el héroe no es Superman sino el hombre araña. ¿Por qué el hombre araña? Porque es el que teje redes. Aún el equipo no alcanza siendo más que un individuo. Necesita tejer redes con otros que le pueden aportar cosas que el equipo por sí no las puede necesariamente claro, porque tener. si uno piensa bien, los desafíos que tiene el emprendedor son formidables, porque tiene que aprender un nuevo oficio en la marcha, que a lo mejor es un ingeniero mecánico, pero tiene que aprender a ser empresario, tiene que aprender a vender, a cobrar, a financiarse. En el libro vemos cómo esa metamorfosis ellos la van teniendo, ¿no? Cómo de distintos roles a lo largo del tiempo van teniendo que llevar adelante. No sé para emprendimientos innovadores, ahí la cuestión es casi que es innovar a la potencia, digamos, ¿no? Innovar al cuadrado, porque es desarrollar un producto nuevo con nuevas especificaciones, con algo original al mercado, y al mismo tiempo poner ese producto desde una empresa nueva. Y eso requiere capacidades que no solo van desde el conocimiento técnico y la creatividad y la capacidad de resolver problemas técnicos, sino de desarrollar redes, como recién comentaba Hugo, de empaparse con algunas cuestiones específicas de la industria en la cual se están insertando, buscar mucha información y vender, decisivamente vender. Han estudiado las pymes, no solamente en la Argentina, sino también en América Latina. ¿Cómo están los emprendedores argentinos comparados, digamos, regionalmente? Ahí no solamente lo que estudiamos a nivel de estos casos y que plasmamos en los distintos capítulos de este libro, sino lo que observamos por participar y seguir los distintos concursos internacionales, es que en Argentina tenemos verdaderamente un talento muy, muy importante desde el punto de vista del campo emprendedor. La realidad es que para ser emprendedor hay que tener una enorme convicción, una enorme confianza en sí mismo, y eso quizás sea una ventaja, nos lo dicen colegas de otros países. El ego de los argentinos. Sí, de alguna manera sí, nos lo dicen colegas de otros países que en los concursos internacionales visualizan que lo que ellos tienen que hacer para preparar a sus emprendedores a la hora de presentar y comunicar, que los argentinos vienen ya con un envión, con una autoconfianza que les facilita la cosa. ¿Y